Hola, bienvenidos a mi canal Filósofa Ando. Soy la doctora Carla Uscanga y el día de hoy quiero tocar un tema muy importante, como son los derechos humanos. Claro, desde un enfoque de reflexión filosófica, como va a ser este canal. Para comenzar, podemos ver cuáles realmente son los orígenes de los derechos humanos. Eso nos remonta a la época antigua. Cuando hablamos acerca de los griegos, como podrían ser Aristóteles, Platón, Sócrates, ellos les gustaba comentar, reflexionar, establecer discusiones con sus colegas para poder determinar qué es la justicia, qué es la libertad, porque le gustaba generar conciencia en los jóvenes y los adultos. Los invito a que vean algunos de sus textos o los lean, son muy interesantes. Bueno, si nos vamos hacia la Edad Media, vamos a encontrar, entre otros textos, la Carta Magna de 1215 de Inglaterra, en la cual ya empiezan a establecer cómo limitar el poder del monarca para garantizar ciertos derechos humanos, pero en ese momento no hablaban como derechos humanos, hablaban sobre los derechos de los nobles. Entonces nos queda claro que no era para todas las personas, ¿verdad? Pero bueno, cuando nos vamos acercando hacia la Ilustración, en el siglo XVII-XVIII, vamos a ver cómo ya se empieza a consolidar una idea acerca de cuáles son los derechos inherentes a todos los seres humanos. Filósofos como John Locke empiezan a hablar sobre cómo defender la existencia de los derechos naturales. Esto va a hacer que se dé un cambio en cuanto a la mirada acerca de la libertad, la propiedad, fundamentales para la construcción de una sociedad justa. Cuando llegamos a la Revolución Francesa, en 1789, es ahí donde ya se empieza a hablar sobre los derechos del hombre, ¿no? Y el ciudadano. Todavía no estamos hablando ahí como tal de las mujeres, sin embargo, vamos a notar que ya hay una fuerza que está impulsando a hablar más allá de los derechos de un grupo de personas que controlan y que tienen el poder. Entonces empiezan a cuestionar qué es realmente lo que los hace seres humanos. Y podemos ver que también hubo mujeres en esa época, como Olympe Rouge, que ella nos habla como filósofa pensadora acerca de los derechos de la mujer y es autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Ahora, para hablar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en 1948, ahí vamos a ver que estos derechos son inherentes a todas las personas sin distinción de alguna raza. Se dieron y se dio lugar debido a la tragedia y las atrocidades que se dieron dentro de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ya se había visto previamente, claro. Pero, ¿cómo es que estas personas comienzan a cuestionar si realmente o no había derechos universales? Bueno, pues se dieron cuenta que como seres humanos había elementos fundamentales que compartían, no solamente el de ser hombres o el de ser mujeres. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué son los derechos humanos? Y bueno, para hablar acerca de los derechos humanos podemos ver que son inherentes a todas las personas, sin importar su religión, su raza, sus preferencias sexuales, el idioma. Sin embargo, también podemos hablar de que hay ciertas responsabilidades, ¿eh? Todo derecho conlleva también a una responsabilidad dentro de ese derecho y son esenciales para garantizar la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia que tanto queremos como seres humanos. Te podrás preguntar, oye, ¿cuántos son los derechos humanos? Bueno, dentro de esta declaración que se establece, la Asamblea General de las Naciones Unidas, parte de lo que se habla es que son 30, ¿no? Estos 30 podemos mencionar como el artículo primero, todos nacemos libres e iguales.
Otro que nos podría interesar mucho es que todos tenemos derecho a la vida. Ese sería el artículo 3. El artículo 22 nos habla sobre el derecho a la seguridad social. Y bueno, también podemos ver en el 23 que nos habla sobre el derecho al trabajo. Para que estos derechos lleguen a darse, es muy importante que todos participemos de ellos, de una u otra manera. No solamente es importante el defenderlos para uno, sino también para los demás. Y es por eso que es tan importante nuestra conducta. Podemos ver que el fundamento de estos derechos están dentro de la filosofía. Y disciplinas filosóficas como pueden ser la ética, la cual tiene como objeto de estudio las costumbres y tradiciones que se establecen en una sociedad para regular nuestra convivencia. La axiología, la cual parte de su objeto de estudio tiene que ver con los valores de los cuales participamos, como pueden ser la justicia, la responsabilidad. Y otra disciplina que aunque no viene tan claramente es importante, podríamos decir que sería la ontología, porque la ontología, parte de su objeto de estudio, tiene que ver con el ser, con la esencia de lo que somos. Es así como podríamos decir que los derechos humanos son la base para construir una sociedad más justa, más amorosa, más digna, en la cual podamos entender que como seres humanos tenemos no solamente un derecho, sino una responsabilidad de seguir construyendo juntos, de seguir cuestionando aquellas conductas que a lo mejor no son ideales para poder convivir en sociedad. Recuerda, estamos filosofando y este es nuestro canal. Gracias.